Gloria a Dios. Siempre es una maravilla estar en familia, siempre es una enorme alegría verlos. Gracias por su cariño a mi esposa, a mí. Cada vez que tenemos la oportunidad de darle la mano, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por venir a buscar al Señor. Sé que el Señor no nos da gracias por venirlo a buscar, pero nosotros como pastores damos gracias a ustedes porque son sensibles a la voz de Dios, a la convocatoria del Espíritu Santo. Gracias, pastora Carlita, pastor José. Bueno, a cada uno de ustedes nos sentimos como en casa. La verdad es que este inicio de año ha sido extraordinario. Comenzamos en Nicaragua, así quiso Dios, y en mes lo vamos a terminar en Miami. Y son uno de los lugares, tenemos varios lugares que son muy espirituales para nosotros, de muchísima conexión. Y uno de ellos es este lugar, lo digo con autenticidad de corazón. Mi esposa es el termómetro. ¿Cuántos coinciden con ello? Las esposas tienen, hablando de dones, tienen el don de sospecha y logran capturar las cosas raras que se mueven en algunas atmósferas. Y mi esposa se siente muy feliz acá, se siente muy contenta, muy cómoda y muy conectada. Hoy quiero iniciar porque van a ser 3 días hermosos en la presencia del Espíritu Santo. Van a ser, lo estamos creyendo, lo hemos orado, lo estamos anhelando, 3 momentos extraordinarios donde vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Me entusiasma. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de entrar de lleno porque si no, no lo voy a hacer. Está preciosa la pantalla, preciosísima, no la había visto. También este piso está bueno. Yo digo, Señor, quiero uno así. No sé si solo a los hombres les pasa, a las mujeres les pasa. Miran unos zapatos de mujer y dicen, ay, qué lindos esos zapatos, quiero uno de esos zapatos. Porque son orgullosas, no se lo dicen a la otra, pero solo dicen, qué bonitos están tus zapatos. Los hombres tal vez nos pasa con los carros, ¿no? Pero bueno, a mí me pasa con las iglesias. A donde voy y oigo un buen sonido, digo, Padre, ¿por qué ellos tanto y yo tampoco? Miro tantas luces, miro la pantalla. Así que los felicito. Está lindo el templo, pero más hermosa la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a activar con la ayuda de Dios, que el Espíritu Santo active hoy los dones vocales, activando los dones de vocalización. Y voy a hablar del Espíritu Santo, y para ello voy a ir a Hechos, capítulo número 10, versículo 44 al 46. Es una experiencia sobrenatural, naturalmente bajo el avivamiento del Espíritu Santo. Pedro es uno de los personajes, el otro es Cornelio. Pedro nunca había salido de un radio de Jerusalén. Ahora tiene que ir a Cesarea a predicarle a personas que no eran judíos, que eran gentiles, es decir, gente que no era judía, la casa de Cornelio. Y esta historia comienza porque Cornelio está orando. Él es un soldado, tiene 100 soldaditos bajo su cuidado, por eso es un centurión. Pero él es un hombre generoso, es un hombre de oración y es un hombre que busca la presencia del Señor, pero no conoce de Dios, no conoce de Jesús ni del Espíritu Santo, pero era un tipo generoso, era un hombre muy recto, muy ético. Y el asunto es que él tiene una visión, y en la visión le dan indicaciones coordenadas que hay un hombre llamado Pedro que hay que irlo a buscar e invitarlo a que venga a nuestra casa, que venga a predicar a su hogar. Él obedece, manda criados. Y cuando llegan esos criados, resulta que Pedro también está en visiones, tomado por la unción del Espíritu Santo, y tiene una visión, y en la visión un lienzo. A algunos nos va a gustar ese lienzo porque viene todo tipo de animales. Ustedes saben que los judíos, por ley de Dios, comen muy sano, pero en ese lienzo no estaba tan sano esa sábana. En esa sábana venían chicharrones de cerdo, de puerco. Porque los cerdos, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque una de las cosas más inmundas para un judío es un marrano, es un cerdo. Y Pedro se asusta cuando mira esos animales inmundos. Tenía que ver ahí chicharrones, de lo que se pierden los judíos. Son sabrosísimos, malísimos, pero sabrosísimos. Y entonces él lo mira, y lo peor del caso para él
es que el ángel le dice: mata y come, mata y come. Siempre deberíamos oír esa voz cuando vamos a sentarnos a la mesa: mata y come. Y él dice: no, nunca ha entrado a mi boca cosa inmunda. Y el ángel le dice: lo que yo limpié, no lo llames inmundo. Esta era una analogía, no necesariamente para la comida, sino porque para los judíos, la gente no de su raza, de su etnia no judía, eran inmundos, eran impíos, eran los gentiles. Y él entendió que tenía que ir a la casa de Cornelio, a Cesarea, a predicar, porque lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y para Dios no hay acepción de personas. Él llega a esa casa y comienza a predicar, y no sé en qué punto del bosquejo, siempre he orado así. A veces miro gente tocada cuando estoy predicando y le digo: Señor, me está pasando lo de Pedro. A veces no miro a nadie tocado, digo: no son ellos, sino el Pedro de ahora vino muy Pedro, muy piedra, y algo no está sucediendo bien. Pero qué hermoso ser un ministro de Dios, ser un ministro de fuego. Proclamo en el nombre de Jesús para ustedes, para mí, que nuestros púlpitos están llenos del fuego del Espíritu Santo y que no necesitamos llegar hasta el final del mensaje para que el corazón de las personas sea llena del poder activado con los dones del Señor, y que la necesidad cualquiera sea, sean redarguidos, sean confortados, sean alentados y sean animados. Y eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 10 cuando Pedro llega a predicar. Verso 44 en esta versión dice: mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos, verso 45, que vinieron con Pedro, estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don. Don significa regalo, carisma, don, un regalo. Había llegado como un regalo sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Así que el Pentecostés, entendiendo que es la venida del Espíritu Santo para llenar cada vaso, en Jerusalén fue en Hechos capítulo número 2. Y a propósito, al capítulo 2, obvio, le antecede el capítulo 1. En el capítulo 1 está la promesa, está el mandato: no se muevan, orando y ayunando. Y cuando uno ora, cuando uno busca a Dios, aunque la Biblia diga de repente vino el Espíritu Santo, pero ese de repente le antecede la oración y el ayuno y la búsqueda. Así que en Hechos 2 viene el Espíritu Santo. Ahora estamos en Hechos capítulo 10, pero también hubo un de repente, pero ante el de repente le existe siempre la oración. Cornelio era un hombre de oración. Cornelio era un hombre íntegro. Cornelio era un hombre de generosidad. Y ahora Pedro está predicando ahí a los familiares de Cornelio. No sé cuántos familiares tenía, pero estaba en la casa. Y cuando Pedro hablaba, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y una de las acciones o de las activaciones que se dio fue hablar en lenguas. Muchos de nosotros estamos de acuerdo que la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es hablar en otras lenguas. Hay discusión sobre ese tema, pero si nos vamos a la Biblia con sencillez, con humildad, creyéndola, vemos que en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y la gente comenzó a hablar en otras lenguas. En Hechos capítulo 10, ahora ya no en Jerusalén, ahora en Cesarea, viene el Espíritu Santo y la gente comienza a hablar en otras lenguas. Y si uno sigue avanzando, en Hechos 19, espero hablar un poco de ello el domingo, ahora es en Éfeso. Ahora ya no es en Jerusalén, ya no es en Cesarea, ahora es en Europa, donde el Espíritu Santo viene en Éfeso y comienzan a hablar en otras lenguas. Bueno, ¿qué tienen que ver las otras lenguas en este gran menú de los regalos del Espíritu Santo? A ver, ayúdeme, diga conmigo: regalos. Qué maravilloso es recibir regalos. Y más maravilloso es dar regalos, pero ese es otro level, ¿verdad? Porque es maravilloso recibir regalos, pero cuando uno disfruta más dar regalos, ese es otro nivel. Pero aquí son regalos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es generoso
y la manifestación de su generosidad es a través de los dones, porque dones significa caris, regalos. Y Él tiene regalos para cada uno de nosotros. Yo sé que ustedes lo saben, esto no es nuevo para ustedes. Y por eso leo 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos y hermanas, mi familia, mi casa de adoración, no quiero que ignoréis acerca de los dones, de los regalos, de los carismas espirituales. ¿Qué debemos saber? Por lo menos entendamos estos 9 dones espirituales, que no solo hay 9 dones espirituales. En 1 Corintios 12 se nos hablan de 9 dones espirituales en 3 grupos. Hay una clasificación de 3 grupos de dones, 3 grupos de regalos. Uno de ellos son los dones o regalos de vocalización, así se ha clasificado, donde se manifiesta la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, por lo tanto puede hablar donde Él quiera y en cualquier momento. Pero también tenemos los dones de revelación, que son 3, y luego los dones de poder. 3 grupos de regalos: vocalización, revelación y poder. ¿De dónde traemos nosotros esta revelación? 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo escribe en esta versión bíblica de esta manera: pero a cada uno, qué maravilloso, a cada uno. En otras palabras, esto es incluyente. A cada uno, no dice a algunos, mucho menos dice a algunos especiales, dice a cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bla, 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 bla. A cada uno del cuerpo de Cristo, a cada uno de los que somos hijos de Dios. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Los regalos del Espíritu es para beneficio, para el bien común. Sí personal, pero también de la comunidad. El bien común nos incluye cuando nosotros somos los vasos por donde fluye el Espíritu Santo, pero también toca a otras vidas. Esto es maravilloso. Verso 8. Pues a uno les da la palabra de sabiduría, primer regalo, por el Espíritu. A otro palabra de segundo regalo, conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad, por el único Espíritu. A otro poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversas clases de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Estos 9 dones, en este orden que se está manifestando, algunos estudiosos que fluyen en el Espíritu Santo le han dado la clasificación que hace unos minutos vimos: dones de vocalización, que viene de voz, no de boca, sino de voz, vocalización. Por eso hablamos de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. El otro dije que son los dones de revelación, y el tercer grupo, los dones de poder. Los dones de vocalización, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y los dones de poder, fe, sanidad y milagros. El Espíritu Santo da a cada uno, a nadie queda fuera, a cada uno le da dones. Alguien debe alegrarse. A cada uno, por muy nuevo que te sientas, por muy viejo que te sientas, por muy enfermo que te sientas, por muy ignorante que te sientas o desconocedor de la palabra, estos, los de Cesarea, no sabían ni papa. Eran nuevos, mandaron a amar a Pedro, no sabían nada. Y los familiares apenas por primera vez estaban teniendo contacto con alguien, y sobre ellos vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces me quiero enfocar esta noche, porque esa fue la orden que recibí, la indicación que recibí de hablarles de los dones de vocalización. Durante estos 3 días vamos a estar activando otros dones, pero yo lo estoy creyendo con todo el corazón. Si usted lo anhela, o sea, el cocinero, cuando uno va a una casa, la cocinera o el cocinero, a propósito, son más famosos los chefs que las chefs. Qué raro, ¿verdad? Las mujeres son las que más cocinan en Latinoamérica.
No sé las norteamericanas, pero las latinas se caracterizan por cocinar. Las obligan a cocinar, pobrecitas. Pero los hombres son los cocineros más famosos. Este solo es un paréntesis para romper el hielo o para despertar el apetito. Pero ¿saben ustedes por qué los hombres son mejores que las mujeres para cocinar? Excluyéndome a mí, que no sé ni siquiera cocinar, y a Pastor Joselito y al 98% de los demás varones. Pero una de las hipótesis es científicamente por las papilas gustativas, porque las mujeres tienden más a lo dulce y a los hombres les gustan más lo ácido y salado. Y ese gusto del hombre hace que la sazón de la comida pues salga diferente. Cuando es rara que la mujer diga, no, yo no quiero postre, a menos que sea muy fit y se cuida mucho. Pero generalmente a la mujer le gusta lo dulce. Más son los hombres que dicen, no, yo no quiero dulce. Y están gorditos, y no es por fit, sino porque no les agrada lo dulce. Bueno, esos son otros 20 pesos. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Solo era para llamar la atención que porque son los mejores cocineros los hombres que las mujeres, siendo las mujeres las que más cocinan. Puede ser por lo que dije. Ahora, no me distraigan, por favor. Estamos aquí en esta palabra importantísima. Es que me vino la idea, les voy a explicar por qué. Porque me siento un cocinero. Me siento un cocinero esta noche, deseoso de compartir el menú. Como cuando llegamos a alguna casa, ¿verdad, Berlín? Y la hermana, el hermano, la familia se le quedan viendo a uno y le dicen, pastora, le preparé esta comida. Y se le quedan viendo a uno y uno come, y aunque uno no le gusta, dice, como dice la pastora Carlita que le decía a su nieto, ¿verdad? ¡Wow! Y uno dice, ¡wow! ¡Qué comida! Y al finalmente uno se la acaba y dice, ¿quiere más? Y le vuelven a servir, y uno por hipócrita le pasa eso. Pero así me siento. Quiero ser usado por el Espíritu Santo como Pedro para que se activen los dones sobre ti. Y la pregunta es, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Anhelas la dimensión profunda, la llenura extraordinaria, el fuego del Espíritu Santo? Entonces te imaginas, nosotros con el mejor anhelo, con la mejor fe, y tú también, el Espíritu Santo ha de glorificarse y fluir. Y la indicación que recibimos esta noche es que el menú son los dones de vocalización. Hablemos del primer don de vocalización. Muestran la omnipresencia de Dios. Es el don de lenguas, porque eso fue lo que pasó en Cesarea. Lo primero que pasó con ellos es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Parece que la evidencia más contundente para saber si tenemos la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, no en otro idioma, en otras lenguas, no tal como un idioma, porque no es cuestión de traducir, sino de interpretar el espíritu de lo que se está soltando. Cuando hablamos otras lenguas, como dice aquí en Hechos, capítulo número 10, es que entendemos lo que digo, la evidencia, la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 10, 44, 46, no lo voy a volver a leer, yo creo que ya lo expliqué, ya lo leí, y estoy enfatizando que lo que sucedió con ellos cuando vino el Espíritu Santo es que comenzaron a hablar en otras, con más ánimo por favor, lenguas, en otras lenguas. Ahora, una de las cosas sorprendentes y maravillosas de hablar otras lenguas es qué es lo que hace cuando tú y yo hablamos en otras lenguas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cuál es el efecto? Porque dice la Escritura que los dones es para el bien común, para el servicio de otros. Pero cuando no se interpretan las lenguas es para un bien personal, que eso es bueno, porque nosotros también tenemos necesidad. Y cuando hablamos en lenguas, algo sucede en nosotros. 1 Corintios capítulo 12 o capítulo 14, aquí se nos explica, y yo después voy a argumentarlo con la Biblia, pero hay 3 efectos cuando hablamos en lenguas. Número 1, nos fortalece. Número 2, nos anima o exhorta. Y número 3, nos consuela. Lo mismo que sucede con la profecía. Pero como la profecía se
es en el idioma que entendemos. La profecía nos edifica, nos exhorta, entiéndase, anima y nos consuela. Pero si tú hablas en lenguas solo en tu habitación o cuando vas en tu auto, lo que puede pasar en ti o te edifica o te exhorta, entiéndase, anima o te consuela. Entonces yo pregunto, ¿nos conviene hablar en otras lenguas, sí o no? ¿Por qué el Espíritu Santo nos regala, porque el don es un regalo, nos regala el hablar en otras lenguas? Porque Él sabe que nosotros tenemos necesidad. El domingo voy a tratar de ilustrar un poco esa analogía tan complicada y compleja que nos deja Jesús, que somos ovejas en medio de lobos. Nos pone contra la espada y la pared esa analogía de Jesús. Yo la oveja, y no contra un lobo, sino en medio de lobos. Ni siquiera 100 ovejas contra un lobo, sino somos ovejas en medio de lobos. Él sabe que tenemos necesidades, y siendo equipados por el Espíritu Santo pueden haber todos los lobos del mundo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si somos llenos del Espíritu Santo, Él nos da el arrojo, la valentía, los dones, la habilidad, la sabiduría, la inteligencia para enfrentarlos. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Línea directa. Línea directa. Nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. O sea, es una línea directa que Satanás no la puede interceptar, no la puede intervenir. No es como el WhatsApp que se interviene. Es una aplicación top que no puede ser intervenida. Son secretos de nuestro espíritu por el Espíritu Santo directamente con Dios. ¿Y cuál es el efecto? La Escritura sigue diciendo, verso 3: pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. La profecía para los demás. Ahora, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. ¿Cuántas veces al día deberíamos hablar lenguas? Todo el día. Porque la pregunta en el campo humano es: ¿cuántas veces debemos comer? Todo el día, por lo menos 3 tiempos. O sea, todos los días debemos comer para que nuestro cuerpo tenga el equilibrio, tenga la fuerza. Así es nuestro espíritu. Todos los días debemos, cada vez que oremos, deberíamos por lo menos en la mente hablar en lenguas. Cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando cenamos, cuando vamos en el auto, cuando nos acostamos, debemos pasar hablando lenguas en toda circunstancia. Cuando nos vamos a enfrentar a una circunstancia difícil, cuando vamos a confrontar a alguien, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando vamos a hacer un negocio, en todo momento nosotros deberíamos hablar en lenguas, porque hablar en lenguas es el portal que nos introduce a lo sobrenatural. Porque si es la primera evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, quiere decir que la puerta de ingreso, cuando estamos hablando lenguas, no entendemos, pero en el mundo espiritual se abre un portón, se abre un portal, donde poco a poco nosotros nos vamos a dando cuenta que se vienen activando diferentes dones, no solo entre las 4 paredes llamada iglesia, 4 paredes llamada casa, 4 paredes llamada oficina, negocio, en la calle. O sea, nos conviene hablar en lenguas. Él nos lo regaló porque Él sabe que necesitamos enfrentar la vida y no la podemos enfrentar desnutridos, débiles, debiluchos, raquíticos. Necesitamos estar fuertes, y la manera para estar fuerte es hablar en otras lenguas. Dice mi Biblia: el que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. En otras palabras, lo que hace la profecía con el pueblo, las lenguas lo hace con uno.
Si la profecía da dirección, cuando tú hablas en lenguas, puede venir dirección para ti. Si la profecía consuela, cuando tú hablas lenguas, tú mismo te consuelas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Quiero despertar en ustedes el hambre por hablar en lenguas. No como una experiencia cuando nos convertimos o cuando fuimos a un retiro o un domingo súper especial. Todos los días y en nuestros cultos debemos nosotros estar cantando en lenguas. Aunque aquí se esté cantando en español o en inglés, uno debe estar ahí balbuceando las lenguas, uniendo sílabas, dejando que el Espíritu Santo fluya en uno. ¿Estamos de acuerdo? Un día de estos mi esposa está hablando con uno de mis hijos y estaba pasando una situación complicada, y oigo que mi esposa le dice: hablan lenguas, hablan lenguas. Ese fue el consejo que una madre le dio a su hijo: habla lenguas. Pero es el consejo de una madre espiritual. ¿Por qué? Porque las lenguas nos animan, nos edifican y nos fortalecen. ¿Quieres fortaleza de Dios? Habla tus lenguas. Deja que hoy el Espíritu Santo active, reactive y potencie. Voy de nuevo. Se activa el don que nunca has usado. Se reactiva el don que se enfrió. Generalmente se enfría cuando contristamos al Espíritu. En otras palabras, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando nos salimos del camino de la integridad, cuando pecamos. Ahí se desactiva el don y hay que reactivarlo. Pero me he dado cuenta que cuando nos mantenemos de llenura en llenura, de llenura en llenura, lo que sucede es que se potencia el don que sí estamos usando. Aquí está el regalo de Dios. Si nunca he abierto ese regalo, necesito activarlo. Si ya un día lo abrí y fluí en ese don de lenguas o cualquiera de los dones, pero uno dice: de verdad que ya pasaron días, semanas, ya no fluyo como fluía antes. Contristamos al Espíritu. No hay otra explicación. Pero si estamos fluyendo en un don y Dios nos está usando, debemos saber que ese don puede ir a una magnitud, a dimensiones mayores, más grandes. Como Pedro, llegó un momento que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ese hombre no estaba ni activado ni reactivado, sino estaba potenciado. Yo proclamo en el nombre de Jesús que en este 2023 el don que Dios te ha dado sea potenciado, que lo uses, y en la unción, en la búsqueda, sea potenciado cuando predicamos, cuando ponemos las manos sobre los enfermos, cuando hablemos lenguas. Vamos a tener la capacidad de interpretar lo que el Espíritu nos está diciendo, y ahí es cuando uno es edificado. Cuando uno entiende, es edificado. Cuando no entendemos, bueno, milagrosamente somos consolados, somos animados, pero cuando lo interpretamos somos edificados. Proclamo sobre nosotros que no solo hablaremos lenguas, sino también las interpretaremos. Y paso a ese segundo don de vocalización. Número 1 es hablar en lenguas. Número 2 es interpretar nuestras lenguas. Es el don por medio del cual Dios otorga la interpretación de un mensaje, no la traducción. No es que palabra a palabra la estemos traduciendo, sino es el sentido de lo que Dios dijo. Eso es maravilloso, porque nuestras lenguas no necesariamente son idioma de África, de Arabia, que podría ser, pero generalmente no son idiomas hablados en otro país de este mundo. Son lenguas angelicales, pero tenemos la capacidad de interpretarlo. Eso me ministra mucho. 1 Corintios 14:28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Un día me preguntaron en Costa Rica, porque yo estaba predicando y quizás en un par de segundos sentí tanta la unción que se me salió, como a Pedro cuando le dijeron: tú eres uno de los discípulos, andabas con Jesús. Y él comenzó a hablar como siempre hablaba, ya no se había dado cuenta que hablaba igual que Jesús. Y le dijeron: pero si hasta tu manera de hablar te delata, ¿verdad? Como el que es vulgar, tarde o temprano se le sale una tapa de la boca y dice: ay, perdón pastor, estaba delante de usted y no me di cuenta. Así nos pasa a nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Entendemos que si hablamos lenguas y nadie me interpreta, pues se van a quedar sin edificar. Entonces comencé a hablar lenguas un par de segundos. Yo dije: se me salió. Cuando estás lleno del Espíritu Santo se te sale.
Pero ¿cuál es el punto? Hay momentos en nuestros cultos que debemos sutilmente, a ver si captan esta palabra, no es que sea difícil de entender, pero en nuestros cantos de alabanza y adoración debemos sutilmente cantar lenguas. La voz principal está cantando en inglés o en español, pero alguien de atrás de los coros, no voy a usar la palabra subliminal porque eso raya en pecado, pero voy a decir la palabra sutilmente, porque hablar lenguas atrae y construye una atmósfera de adoración. Somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Esta iglesia está llena del Espíritu Santo, yo lo creo, pero debemos interpretarlo. 1 Corintios 14:13: por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. Mi esposa, por el Espíritu Santo, fue dirigida a comenzar un ayuno todos los jueves y ha traído muchas personas, muchas mujeres, también hombres, pero más mujeres. Y ahí apareció una hermana que creo que ayer le diste el privilegio de predicar, la mamá del cantante Julito Sir. Bueno, yo no sé si predicó, pero ella llega todos los jueves. Ella, que es una mujer del Espíritu, con su hijo, que es uno de nuestros cantantes, le dijo: hijo, cuando tú hables lenguas, pídele al Señor interpretación de las lenguas. Y nosotros casi nunca le decimos al Señor, cada vez que yo hablo lenguas: Señor, dame la interpretación. Quiero animarlos a que le digan a Dios, los que frecuentemente hablan lenguas, dile al Señor: Señor, dame la interpretación de las lenguas. Y él una madrugada le dijo al Espíritu Santo: dame la interpretación. Accidentalmente yo voy en el lobby y están dos músicos hablando, Julio y alguien más, y yo escucho que él está contando al otro músico que esa madrugada Dios le dio la interpretación de las lenguas. Y me llama la atención y me acerco a él y le digo: cuéntame el testimonio. Ya me lo cuenta. Y le digo: te invito este próximo viernes, voy a predicar en la vigilia. Hace 8 días fue la vigilia, ¿o no? 8 días apenas. Todo lo que hemos vivido en este mes de enero. Fue la vigilia entera, de 9 de la noche, dijo el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo y hago vigilia los viernes. Hicimos una vigilia de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y le dije: quiero invitarte, ven con tu guitarra, y cuando hable de este don, quiero que nos cuentes el testimonio. Bueno, fue una cosa maravillosa. El domingo, este domingo, estoy predicando de los 9 dones también, porque de esto voy a estar hablando todo este año, porque es para nosotros los regalos. Y al final, este muchacho llamado Isaí Cardona, y creo que debe aparecer ahí, recién lo acabo de casar a finales de noviembre. Ahí estoy, está feliz viendo que viene la novia. Se está casando, pero este también es otro de nuestros músicos y me escribió esto: hermano mundo, quiero contarle un testimonio de la activación de los dones de mi vida. Un día antes de la cumbre élite, es que reunimos a todo el liderazgo hace 2 sábados, hablamos con Andreita de los dones que creíamos que Dios había hablado en nosotros. El día de la cumbre élite, Dios me habló al corazón del don de palabra profética y lo tomé. El día de la vigilia, cuando ministraron con Julio la manifestación de los dones, lo creí y empecé a hablar mis lenguas y percibí en mi espíritu una palabra, y era: yo restauraré tu llamado, cambiaré tu lamento en gozo y tu llanto en alegría. O sea, Dios le dio la capacidad de interpretar las lenguas. Él estaba hablando en lenguas y entendió la interpretación de sus lenguas, que iba a cambiar su lamento en gozo, que le iba a restaurar su llamado, según me testifica él. Como toda palabra debe ser confirmada con lo que la Biblia dice, busqué estas palabras y saltó a mí el texto: has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Es una palabra de ánimo, de consuelo. Necesitamos hablar lenguas. Salmo 30:11. Al momento que lo hablé a voz audible, o sea, él está hablando en lenguas, tiene la interpretación de sus lenguas, entonces lo menciona fuerte. Entiendo yo, cuando estaban orando en el altar muchas personas, 2 personas recibieron la palabra y fueron tocados por el Espíritu Santo. Después de eso usted se acercó conmigo. Yo recuerdo ese día en la vigilia que me acerqué con él y oré y le puse mi mano en el pecho y le dije:
activo el don de profecía. Yo no sabía que él andaba pidiendo ese don y que recién había fluido, y para él fue una confirmación. Ayer en la reunión, eso me lo escribió Domingo, también un día antes, o sea, el viernes tuvimos vigilia, dijo el fariseo, y el sábado, dijo el fariseo, reunimos a todos los músicos. Tenemos 5 bandas musicales y a todos los muchachos de producción, son 80 de producción. Tal vez no llegaron todos, pero teníamos un equipo, no sé cuántas personas, Berlín, entre las 5 bandas y estos muchachos, 80, 100 personas. Y Dios me mandó a santificarlos. Y Dios nos dio una palabra muy hermosa. Invité a nuestros pastores, invité a nuestros profetas, los ungimos con aceite, a todos los que manejan la cámara, los que tocan los botones, porque todos debemos estar en la misma sintonía. Porque si uno no está en la sintonía, detiene el fluir del Espíritu Santo de todos. Tan importante es el que toca los botones, el que maneja las cámaras, como el que predica. Y ahí ese día, dice Isaí, ayer en la reunión los profetas que oraron por mí confirmaron esta palabra. Él en esa semana le pidió al Espíritu Santo interpretar sus lenguas y logró interpretar, era un versículo bíblico. Luego lo vociferó en español y las personas que estaban cerca de él fueron tocadas porque las lenguas, hubo una interpretación de lenguas y terminó siendo una profecía para las personas que estaban al lado. Dones de vocalización. Esta noche, en estos minutos que nos van restando, vamos a activar esos dones, porque la Biblia dice que anhelemos los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos. Bueno, ya voy a explicar esto. Profecía, diga conmigo profecía. ¿Para quién es el don de la profecía? Para la iglesia. Exacto. No solo para el profeta. Por eso la iglesia se ha perdido este don y nos hemos quedado solo hablando lenguas, porque pensamos que el don de la profecía es exclusivamente para el profeta. Claro que el profeta tiene el don de la profecía, pero todo cristiano podemos profetizar. ¿Dónde dice la Biblia que el sumo sacerdote era profeta? La Biblia no lo dice. Pero aún ese perverso que juzgó a Jesús por ser sumo sacerdote profetizó, dice el Evangelio. No era profeta, pero por ser sumo sacerdote profetizó. Todo cristiano puede profetizar. Me motivan sus amenes. Aunque no seamos profetas, podemos profetizar. Van a ver ustedes en Hechos 19, no está aquí ahora, voy a hablar el domingo un poco de esto, pero cuando llegó el Espíritu Santo sobre esos 12 discípulos en Éfeso, dice la Biblia que fueron llenos de Espíritu Santo y profetizaron. 900. Y no eran profetas. Y no habían recibido ni siquiera el bautismo del Espíritu Santo. Yo proclamo en el nombre de Jesús que tu boca es boca de profeta sin ser profeta, porque tienes el don de la profecía. De pronto tenemos estereotipos, paradigmas, que tiene que ser con cierto timbre de voz en el púlpito, y por eso no nos damos cuenta que profetizamos y hemos profetizado. Yo me he dado cuenta que muchas de mis prédicas han sido proféticas. Hay muchos cantos proféticos, conversaciones con la esposa, con el esposo, proféticos. Tu boca, madre, puede ser profética para tus hijos. No necesitas ser profeta, y si lo eres, pues gloria a Dios por el don ministerial de profeta. Pero no importa quién seas, puedes en el nombre de Jesús profetizar. Dice 1 Corintios 14:28: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Perdón, me fui a otro texto. 1 Corintios 14:3: pero el que profetiza habla a los hombres. Cuando profetizamos, para edificación, para exhortación, entiéndase, ánimo y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dijimos, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza. Y yo ahí abrí un paréntesis. Muy bien. Porque mayor, el que profetiza es mayor que los demás. ¿En qué sentido?
Eso está como si alguien está argumentando que el que profetiza es mayor que los demás bajo una interpretación incorrecta. Es como decir que el hombre es mayor que la mujer, tal vez de años, excepto el pastor Joselito. Bueno, él sí. Pero el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Somos igual de dignos delante de Dios, diferentes roles. ¿En qué sentido Pablo está diciendo que el que profetiza es mayor que los demás? En este sentido, como usted lo mira en el paréntesis. ¿En qué sentido? No de importancia, sino en alcance y servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo lenguas, el alcance soy yo mismo. Me estoy edificando, me estoy animando y me estoy consolando. El alcance soy yo. Pero cuando profetizo, esa misma palabra de edificación, de consolación, de exhortación, ahora alcanza a 2, ahora alcanza a 3, ahora alcanza a 5, ahora alcanza a 10, ahora alcanza a 20, ahora alcanza a todos los que me oyen. Por eso profetizar es mejor que solo hablar lenguas, por el alcance y porque servimos a más personas. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Porque debemos tener ese equilibrio. Bueno, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que les interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice 1 Corintios 14:1, que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta. Desde luego busquen también los otros dones que da el Espíritu Santo, especialmente el don de profecía. Se vale anhelar el don de profecía. Tal vez no eres profeta, tal vez sí eres profeta, pero anhélalo. Tú puedes profetizar sin ser profeta. Claro que debe estar dentro de un marco bíblico, debe juzgarse la profecía, debe edificar, debe consolar, debe redarguir. Pero esta mañana recibí esto para todos nosotros. La palabra revelada, la palabra profética, para que se cumpla, debe tener varias características. Yo estoy seguro, porque en este púlpito, que es un púlpito profético, cada vez que yo vengo aquí me activo muy en lo profético, porque pastora Carlita, pastor Joselito, yo lo he reconocido como apóstol, porque ese es el discernimiento, y naturalmente usted, pastora Carlita, como profeta. Entonces este púlpito, esta iglesia es bastante profética. ¿Cuántos han recibido una palabra profética en este púlpito? No ha dejado santo parado, hermana Carlita, ¿eh? Estoy seguro, en todo este tiempo que ha venido usted ha recibido palabra profética. ¿Por qué a veces no se cumplen las palabras proféticas? Se equivocó la profeta, se equivocó el profeta. Y esta mañana, porque estamos leyendo un capítulo de Hechos todos los días, así vamos a pasar todo el año. Hoy es 27, leí Hechos 27. El 27 de febrero voy a volver a leer Hechos 27. El 27 de marzo otra vez. Todo el año, 12 veces vamos a leer Hechos. Y esta mañana el Señor me habló en Hechos 27, 22, 25. Pero quiere anotar esto: la palabra revelada profética, para que se cumpla, debe buscarse, anhelarse, recibir palabra revelada, recibirla, creerla, pero hay que protegerla. En palabras de la profeta Carlita, debemos ser centinela de la palabra recibida. En palabras de pastor Joselito, debemos pelear la palabra que hemos recibido. Y yo miro que Pablo peleó la palabra recibida. ¿Qué pasó? Era un naufragio. Se lo leo rápido, Hechos 27, 22. Pero ahora, Pablo predicando, después de un naufragio, habían perdido toda esperanza de salvarse, Hechos 27. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Les profetizo. Cuando ya todos estaban desahuciados, se paró Pablo en la mañana y le dijo: señores, me visitó el ángel y tengo una palabra para todos ustedes. Todos estaban asustados, 14 días sin comer. Y les dijo: dice el Señor que ninguno de ustedes se perderá. Este barco se perderá, pero la vida tuya, no llores, vas a volver a ver a tu familia, no se perderá tu vida. Así dice el Señor: no llores, porque no se perderá tu vida. Ninguno de los que están en este barco se perderá. Era una palabra revelada.
Cualquiera dice, o crucémonos de brazos, ya solté la palabra. Miren cómo Pablo protegió la palabra. Miren cómo Pablo luchó, fue centinela, peleó por esa palabra. Pablo oyó al ángel, creyó la palabra. Seguramente Pablo, que era un hombre de oración, esa noche cuando la gente no comía, cuando la gente lloraba, habían dado todo por perdido, ya no iban a ver a sus hijos, ya no iban a ver a sus nietos. Pablo estaba orando y esa noche vino una palabra de revelación, vino el ángel y le dijo: Pablo, nadie se perderá, nadie se ahogará, nadie se morirá. El barco se perderá, pero no se perderá la vida de nadie. Díselo a la gente. Y él se lo profetizó. Pero sigo leyendo la Biblia. Porque no habrá pérdidas de vida entre vosotros, sino solo del barco. Por favor, pónganse de pie conmigo. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Así es como viene la revelación. Nuestra identidad: sé de quién soy. Espíritu Santo, soy tuyo y te sirvo, y mi vida es servirte. Soy tuyo. Diciendo: no temas, no temas. Pablo, has de comparecer ante el César, vas a cumplir tu propósito en la tierra. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo profetizo que Dios te va a conceder todos los que navegan en la vida contigo. Llámese esposa, llámese esposo, llámese hijos. Yo proclamo esta palabra sobre tu vida. Si Dios le concedió a Pablo todos los que iban en ese barco, pregunto, ¿acaso será difícil para Dios que Él te conceda todos los que van en el barco de tu casa, todas tus generaciones? Nadie se perderá, te las concedo. Verso 25. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Luego Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos marineros no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Pero esto os aconsejo, que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Querían matar a Pablo también. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a la tierra. Y los que no sabían nadar. Y la profecía decía que nadie se iba a morir. ¿Cuántas profecías te han dado para tu matrimonio, para tu negocio, para tu familia? Para mi matrimonio, para mi familia, para la iglesia, para el ministerio. Y cuánto yo he peleado, cuánto yo he nadado para que la palabra se cumpla. Te han profetizado que tu matrimonio no se destruyera. Tú lo has creído y has llorado, mujer, pero ahora tienes que pelear por tu matrimonio, tienes que pelear por tus hijos. La palabra se cumplirá. Lo que se ha profetizado en este púlpito, lo que la profeta Carla ha soltado, lo que el pastor Joselito ha dicho, se cumplirá. Pero tú tienes que hacer lo que hizo Pablo. Yo debo hacer lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que los marineros tiraron unas balsas e iban a huir. Y Pablo estaba defendiendo la palabra revelada. Dice al capitán: Señor, la profecía que le di, que nadie se va a morir, no se cumple si estos huyen. Si ellos llevan las balsas, si no nos ayudan, no se cumple la palabra profética. Pablo estaba defendiendo, era un centinela sobre la palabra profética. Luego se dio cuenta que tenían 14 días de no comer, y él tenía que proteger la palabra que profetizó. Dijo: coman, porque si no, no van a tener fuerza para nadar.
estaba protegiendo. Protege la palabra profética que se te ha dado. Eso fue lo que recibí hoy del Señor. Cada uno de los que ha venido ha recibido palabra profética. Peléala, cúbrela, sé centinela, marcha sobre ella. Aunque mires que el barco se destruye, aunque mires que no sabes nadar y caíste en el agua, no sé qué va a pasar. Yo creo que Pablo tuvo que ayudar a algunos porque él era centinela. Quizás no lo dice la Biblia. Y me pareció tan interesante porque encontré una imagen. Mire lo que dice el versículo 43. Se arrojaron primero por la borda y llegarán a tierra. Verso 44. Y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Nadie se perdió. 276 personas. Una palabra revelada, una palabra profética. El libro de los Hechos es para activar los dones. Pablo era un hombre que hablaba lenguas. Pablo era un hombre que interpretaba las lenguas. Pablo era un hombre que hablaba en nombre de Dios. Tenía revelación, pero peleó por esa palabra. Te animo para que pelees la palabra profética que se te ha dado, la palabra que tú le has dado a tus hijos. Sí, no se perderán, regresarán a casa, no se desviarán, pero pelea por tus hijos, pelea por tus hijas. Ten discernimiento, Espíritu Santo, llénanos.